buenas noches, amada iglesia. Espero se encuentre cada uno de ustedes muy bien. Quiero darles la bienvenida a este servicio virtual que estamos llevando a cabo hoy, viernes 2 de agosto del año 2024. Como todos ustedes saben, los motivos de que esta transmisión hoy sea virtual es debido a que nuestra congregación, una gran delegación de grupos familiares cristianos, se encuentra siendo edificado en la ciudad de Medellín. Hay un congreso y cada uno de los miembros de la congregación ha tomado la decisión de poder asistir. Así que hoy vamos a tener nuestra enseñanza virtual. Así que oro para que el Señor nos capacite, nos muestre su amor a través de la revelación de Jesucristo por medio de la exposición de su palabra. Así que vamos a darle gracias, vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Señor, por lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Porque tú, Padre, tienes el amor por cada uno de nosotros, Señor, porque tú lo que quieres es que nosotros conozcamos cada día más ese plan perfecto que tú has diseñado a través de la vida de Cristo y que esa vida de Cristo se revele a nuestro espíritu día tras día, Señor, para cada día poderte agradar más a ti, Señor. Te damos honor, gloria a ti, Señor. Gracias por cada familia que escucha, Señor, esta noche el mensaje que tú tienes, Padre, que seas tú, Señor, dándonos la sabiduría a mí como persona que expone tu palabra, a ellos, Señor, que están escuchando, que están queriendo ser edificados. Espíritu Santo, guíanos, enséñanos, muéstranos la verdad que es la que tú haces que nosotros entendamos, Señor. Esa verdad es la que se revela a nuestro espíritu y nos enseñas a conocer cada día más al Padre. Toda gloria y honra son para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, vamos a iniciar este tiempo con la enseñanza de hoy. Hemos estado hablando acerca de la trascendencia de la oración en el nuevo pacto. Y hemos venido hablando de la oración en su nombre. Todos los viernes tenemos esta capacitación, esta enseñanza acerca de esa oración en el nuevo pacto, de lo que es la oración en su nombre. Y se nos ha dicho y se ha escrito acerca de todos los beneficios que tiene la oración y la manera en cómo se reciben aquellos resultados que nosotros queremos ver en nuestras oraciones. Muchos maestros enseñan que debe haber un entrenamiento en la oración, en cuyo entrenamiento aprendemos a ser pacientes, a tener calma y a tener dependencia total de Dios. Esto se nos ha enseñado mucho a cada uno de nosotros. Pero más allá de todo aquella enseñanza, quiero que tengamos claro que la oración en el nuevo pacto es esa relación establecida entre el Padre y el Hijo, y de quienes disfrutan mutuamente de una íntima comunión con Él. El Padre tiene una relación íntima con Cristo. Cristo sabe, conoce todas las cosas del Padre. Ellos tienen esa comunión. Y cuando nosotros empezamos a tener esa comunión con Cristo, podemos deleitarnos en la oración. Podemos tener oraciones realmente eficaces, porque lo estamos haciendo conociendo a Cristo, teniendo esa perfecta unidad con Él. Entonces, quiero que tengamos muy claro esto. Y hoy vamos a aprender acerca de muchos conceptos que tenemos y que el Señor quiere que nosotros podamos aclarar. Y muchos de ustedes han escuchado este nombre que se le da a Cristo, y es el gran pastor de las ovejas. Y la pregunta es, ¿por qué se le da también este nombre, el gran pastor de las ovejas? Pues hoy, a la luz de la palabra, vamos a tratar de comprender algunos aspectos que necesitamos tener muy claros, conocer, para que cada vez que nosotros
oremos, podamos ser eficaces en nuestras oraciones. Y cuando se habla del gran pastor de las ovejas, se nos dice así porque fue la forma como los antiguos, en el antiguo pacto, veían al Mesías. ¿Por qué lo veían así? Porque esto es lo que se había escrito en la palabra. Y fue muy pertinente lo que Pablo también escribe en una epístola que encontramos en el libro de Hebreos acerca de este nombre que se le da a Cristo, el gran pastor de las ovejas. Vamos a recordar un poco las enseñanzas que tenían los antiguos en el antiguo pacto acerca de esto. A ellos se les había enseñado a buscar a este pastor porque era la forma como Dios le había revelado a ellos hasta ese tiempo que se iba a revelar el Mesías. Y lo vemos con Moisés y con David, que eran prominentes tipos de lo que sería Cristo para cada uno de nosotros. Vamos a leer en el libro de Salmos, capítulo 77, 20, lo que la palabra dice. Condujiste a tu pueblo como ovejas por manos de Moisés y de Aarón. Aquí vemos cómo en los Salmos, cuando se refiere a Moisés, se refería como un pastor que conducía a las ovejas. Y también vemos en el Salmo 78, 70, 72, que dice lo siguiente. Eligió a David su siervo y lo tomó de las majadas de las ovejas. Detrás de las paridas lo trajo para que apacentase a Jacob su pueblo y a Israel su heredad y los apacentó. Aquí vemos cómo se refiere a Moisés y a David como esos pastores de las ovejas. Dice que David fue escogido para apacentar y por medio de la descendencia de David se prometió que se enviaría al Mesías. Podemos también mirar en el libro de Ezequiel, capítulo 34, verso 23, que la palabra nos dice, y levantaré sobre ellos un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y les será por pastor. Vemos aquí todas estas profecías que están plasmadas en el antiguo pacto. Profecías acerca de ese gran pastor que sería levantado. Más adelante podemos ver en Ezequiel 34, 25, donde dice, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dominarán los bosques. Aquí hablaba de establecer un pacto de paz. Hemos visto cómo a Moisés se le describe como el gran pastor, condujiste a tu pueblo como el pastor de las ovejas. De David se dice que apacentaría las ovejas y en Ezequiel se nos habla de establecer un pacto de paz. Notemos que estas mismas tres expresiones son las que Pablo usa en el libro de Hebreos capítulo 13, versículo 20, donde nos habla de el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Son tres expresiones, el Dios de paz, el gran pastor de las ovejas y el pacto eterno. En consonancia con esta epístola, se usan estas tres expresiones para refutar ese concepto erróneo que los judíos tenían y habían formado acerca de lo que sería el Mesías. Ellos pensaban que el Mesías les aseguraría una libertad sociopolítica como la que había conseguido Moisés. Como todos ustedes saben, en la historia se nos cuenta que Moisés liberó a el pueblo de Israel de el faraón de Egipto.
de de ese gobierno que se había establecido sobre ellos por muchos años que los esclavizó a Egipto. Llega Moisés, prominente tipo de Cristo, como ese pastor que iba a conducir al pueblo. Ellos tenían un concepto hasta allí de Moisés sacando al pueblo a la libertad sociopolítica. Pero también tenían el concepto de David. Y vemos qué hizo David con ellos. David les mostró ese próspero estado nacional que ellos necesitaban. David unificó los reinos de Israel y de Judá. Él ofreció una forma de organización que se caracterizó por poder tener un territorio, porque ellos no tenían territorio, por darles un nombre y por tener un gobierno constante sobre ellos. Él pudo ofrecer un Estado nacional a este pueblo. Y hasta allí ellos tenían ese concepto de lo que era el pastor de las ovejas. Pero lo que ellos nunca se imaginaron es que Cristo derramaría su preciosa sangre y sería llevado a una tumba. Ellos pudieron ver estos dos primeros conceptos, pero no pudieron ver que Cristo sería ofrecido. Y no lo pudieron ver, pero tenían toda la herramienta. Ellos debieron haberlo entendido a la luz de la revelación profética, porque vemos cómo la palabra siempre había estado inspirada para que ellos conocieran y entendieran los asuntos del Padre. Cristo viene a la tierra, se encarna en el cuerpo de Jesús y se presenta a los judíos con un carácter diciéndoles: yo soy el buen pastor. Y agrega: el buen pastor da su vida por las ovejas. Eso lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 10, verso 11. También en Juan 1:29, Juan el Bautista lo había manifestado públicamente. Había dicho: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucho más antes, en los libros de Isaías y Zacarías, se había anunciado al Señor Jesucristo en estos mismos términos. Lo encontramos en el libro de Isaías 53:6, donde dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Y en Zacarías se nos dice, Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersas las ovejas y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Mira que todas estas profecías ya ellos las tenían, pero ellos no pudieron, no entendieron esa revelación. Y cuando aún Cristo viene y se les presenta y les dicen: yo soy el buen pastor, les está diciendo todo aquello que se ha escrito del pastor. Yo soy ese pastor. Yo soy ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Viene y les aclara aún más estos términos. Pero muchos de ellos se quedaron sin poder entender lo maravilloso que se les estaba exponiendo. Notemos cómo es de extraordinaria esta concordancia de la palabra. Isaías 53:7 dice: angustiado y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Miren cómo concuerda lo que Isaías había dicho. Ese mismo espíritu que inspiró a Isaías a que diera esta revelación,
Fue el mismo espíritu que estaba en Pablo inspirándole a que escribiera lo que escribió en Hebreos 13:20. El Dios de paz, el que resucitó a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Miran cómo concuerdan esta profecía de Isaías con la revelación que tuvo Pablo. En el texto original no dice que resucitó, sino que sacó de entre los muertos, sacó de la muerte, lo volvió a traer de entre los muertos. El hecho de que Dios haya traído de la muerte a este gran pastor significa que previamente el Padre lo había llevado a muerte como sustituto, como cordero propiciatorio por los pecados de sus ovejas. Miren el cuidado que tiene la Escritura. Miren este lenguaje de la Escritura. Miren esta perfecta armonía que existe entre ambos testamentos. Muchas veces creemos que porque estamos en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, o como ustedes lo quieran llamar, no necesitamos. No, yo no leo el Antiguo Testamento porque eso ya pasó, porque eso no interfiere en mi vida, porque yo estoy en el nuevo pacto. Pero miren cómo todo esto concuerda. Cómo es necesario que nosotros seamos instruidos, que nosotros realmente podamos meditar las Escrituras, podamos comprender cómo lo que quedó escrito, esa revelación, hoy en día se nos afirma y se nos enseña con mucho cuidado por qué el Señor fue llamado el gran pastor de las ovejas. Para continuar con esa enseñanza, vamos también a ir ahora a la primera epístola de Pedro. Allí también el Señor le hace una revelación a Pedro acerca de todo este tema en el cual nosotros hoy estamos hablando. Él utiliza la misma profecía en la cual en Isaías se refería a Jesús, se le enseña a Pedro en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 y 19, que nos dice lo siguiente: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí también usa algunas expresiones que encontramos en Isaías 53, donde se nos apunta a nosotros como esas ovejas descarriadas, y se refiere a la virtud expiatoria de Cristo por cada uno de nosotros. Al final del verso dice que fue sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. También encontramos en Primera de Pedro capítulo 2, verso 24 y 25, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Cuya herida fuimos sanados. Habla de que cuando Él llevó nuestros pecados en su propio cuerpo sobre la cruz, Él estaba cumpliendo todas las transacciones legales que el juez justo exigía, que ese pastor y obispo exigía por la salvación de nuestras almas. Del mismo modo, Pedro fue guiado para hacer una exposición sobre Isaías, retratando al Salvador como cordero en la muerte y pastor en la resurrección. Vemos cómo minuciosamente el Espíritu Santo que hoy en día nos habita reveló a Pedro, reveló a Pablo todo esto
para que se pudiera entender realmente por qué Él es llamado el pastor de las ovejas. Así que con toda esta revelación, con todo esto que la palabra tiene, era inexcusable que los judíos no supieran de Cristo en este particular oficio. Esa ignorancia es evidencia si se tiene en cuenta que fue uno de los profetas que Dios utilizó, que diría, lo encontramos en Zacarías 13:7, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, hiere al pastor. Vemos otra profecía que le fue entregada a estos judíos en ese tiempo, pero ellos no lo entendieron. Y podemos ver en la historia cómo esta gente, estos judíos, permitieron, obvio era el propósito de Dios, pero como aún muchas personas, muchos de estos judíos y muchos creyentes no entienden la obra redentora de Cristo por cada uno de nosotros. Aquí en el verso de Zacarías se nos muestra a Dios en un carácter judicial. Está enojado con el pastor por amor a nosotros, puesto que Él cargó con la responsabilidad de nuestros pecados. La justicia tenía que ser satisfecha a costa suya. Ese fue el castigo por nuestra paz. Impuesto sobre Él, impuesto sobre Cristo. En esta escritura se nos muestra el por qué. Dios estaba enojado con su pastor y no por lo que Él hubiese hecho, sino porque Él tenía que cargar, iba a cargar con todo el pecado de la humanidad. Y eso hizo que el pastor se enojara, que Dios se enojara con el pastor. Y por eso da esta profecía donde dice que Él tenía que levantarse contra Él, herirlo, para que pudiese Él cumplir lo que Él requería, lo que Dios requería de Él. Todo esto fue hecho para satisfacer los justos juicios y requerimientos de Dios. Así que, amados, teniendo claro todas estas cosas que nos enseña la palabra, teniendo claro que nuestro Padre ha diseñado un propósito que nos ha revelado a Cristo hoy como ese buen pastor de las ovejas, que no solamente ofrece libertad y unificación, sino que también nos ofreció su vida para que nosotros podamos vivir para Él. Para que cada vez que nosotros oremos sepamos lo que Él ha hecho por nosotros y sepamos que Él fue el que entregó su vida para que nosotros ya no vivamos para nosotros mismos, sino que vivamos para Él. Para que sepamos que nuestra vida está escondida en Él. Por lo tanto, si mi vida está escondida en Él, yo tengo que conocer esa verdad. Yo tengo que conocer esa revelación para poder orar, para poderme dirigir a Él con eficacia. Dice la palabra que la oración del justo puede mucho, que la oración eficaz del justo. Nosotros hemos sido justificados por Cristo. Él tomó como cordero expiatorio por nuestros pecados, tomó el pago que nosotros requeríamos. Por lo tanto, hoy nosotros no podemos estar con culpas, no podemos estar condenándonos y no tenemos justificación para no saber lo que Él ha hecho por nosotros. Aún aquellos hombres antiguos, aún aquellos judíos tenían la revelación, solamente no la pudieron ver. ¿Por qué? Primero, porque no tuvieron el tiempo, no tuvieron la disposición en su corazón para que eso fuera revelado, aunque tenían los escritos allí. Amados, que eso no nos pase a nosotros. Nosotros tenemos más tesoros grandiosos allí en su palabra. Su palabra es nuestra riqueza y necesitamos escudriñarla, necesitamos meditarla, pero necesitamos experimentarla.
Experimentemos a ese gran pastor que dio su vida por cada uno de nosotros para que nosotros tuviéramos esa comunión perfecta. Esa unión entre el Padre y el Hijo en la cual nos ha incluido a cada uno de nosotros. Somos aquellos que disfrutan de esa vida. Así que disfrutemos, gocemos esa comunión, acerquémonos al Padre confiadamente, que nuestras oraciones sean cada día más en el entendimiento de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y que ese gran pastor de las ovejas que condujo nuestra vida hasta el día de hoy pueda seguirnos conduciendo. Ya no somos aquellas ovejas descarriadas porque ya se ofreció ese sacrificio. Ya somos sus hijos. Ya no podemos estar descarriados porque el sacrificio ya se dio. Y hoy disfrutamos de esa herencia. Somos sus hijos. Él nos ha conducido hasta aquí y tiene muchos más planes para cada uno de nosotros. Nuestra tarea es permanecer en Él, reconocer que Él es nuestra guía, nuestro gran pastor. Y Él nos guiará cada día para que nosotros podamos comprenderlo. Mis amados, esta es la enseñanza que Dios tenía para nosotros. Oro al Espíritu Santo para que nos pueda dar revelación y nos pueda enseñar y que cada uno de ustedes allí en sus casas puedan minuciosamente estudiar, meditar en todo esto que se nos ha enseñado hoy. La gloria y la honra son para nuestro Padre. Y damos honor a Él. Padre, gracias Señor por lo que tú nos has enseñado en este tiempo, por esa revelación grandiosa que tú has tenido, Señor, para cada uno de nosotros, porque nos has revelado a Cristo como ese gran pastor de las ovejas, Señor, como aquel que nos ofrece libertad, Señor, salvación, unidad, Señor, pero también aquel que nos ha ofrecido paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Toda la gloria y la honra son para ti, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis amados, que tengan una buena noche. El domingo nuevamente estaremos transmitiendo nuestro servicio virtual para que estén muy atentos y podamos seguir creciendo. Y nos veremos el próximo fin de semana ya en la ciudad de Neiva. Llenos aún más de conocimientos para poderle entregar a cada uno de ustedes que están allí atentos a lo que Dios pone en nuestro corazón, pero también quieren recibir y aprender mucho más de Él. Que tengan un bendecido día, que Dios les guarde y les continúe enseñando todas las cosas que Él quiere que ustedes sepan. Amén.